Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde nos gusta chismear, enterarnos de todo y, sobre todo, pasar un buen rato juntos. Y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de romance, secreto, magia y, por supuesto, mucho drama. Exacto como lo dice el título. Hoy vamos a hablar de Burak Ozcerbay y Neslihan Atagul, y del, digamos que su relación especial, que ha estado escondida a plena vista. ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán nada de lo que subimos aquí. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por favor, no se olviden de dejar un like si les gusta lo que hacemos. Ayúdenme a crecer esta comunidad tan linda que tenemos. Ahora sí, preparados, listos, chisme. Para aquellos que quizás no estén tan empapados en el mundo de las series turcas, permítanme presentarles a nuestros protagonistas. Burak Ozcerbay, un actor sumamente talentoso y guapísimo, conocido por su papel icónico como Vali Bey en la aclamada serie El Sultán, y que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y profesionalismo. También lo hemos visto brillar en la exitosa serie Kara Sevda, donde demostró su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Y por supuesto, no podemos olvidar sus trabajos en cine, como Aşk Sana Benzer, donde demostró su faceta más romántica y sensible. Su belleza, su talento y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más cotizados y admirados de Turquía y más allá. Y tenemos a Neslihan Atagul, una actriz igualmente talentosa, elegante y adorada por el público turco, famosa por su papel protagónico en la serie Kara Sevda, donde compartió pantalla con Burak y nos regalaron una química inigualable. También ha cautivado a la audiencia con su participación en Fatih Erbil'le, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con múltiples facetas. Neslihan es conocida por su belleza natural, su estilo sofisticado y su habilidad para transmitir emociones con sutileza y profundidad. Su talento la ha consagrado como una de las actrices más importantes de su generación, ganándose el cariño y la admiración de millones de fans alrededor del mundo. Ambos son súper famosos y queridos, y ya eso, de por sí, los convierte en objetivo de los medios y de los chismosos como nosotros, ¿verdad? Imaginen la atención que reciben en cada paso que dan, en cada evento al que asisten, en cada publicación que hacen en redes sociales. La presión, el escrutinio público, las expectativas, todo eso forma parte del día a día de estas estrellas. La cosa es que durante mucho tiempo hemos visto a Burak y Neslihan en las pantallas, compartiendo sets de grabación y, por lo general, manteniendo una relación cordial y profesional, o eso es lo que nos han querido hacer creer. Pero, amigos, detrás de cámaras, las cosas parecían ser mucho más interesantes. Todo comenzó con rumores, por supuesto. Rumores, susurros, fotos robadas, la vida de los famosos. Se decía y se rumoreaba que había una conexión especial entre ellos. Que la química que veíamos en pantalla era algo más que actuación. Que de alguna manera se había encendido la llama del amor, claro, como sucede en las novelas. Pero en ese momento eran solo rumores y las fuentes eran, poco confiables. A veces los medios, en su afán por generar contenido, pueden exagerar o incluso inventar historias. Pero con el tiempo, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Sin embargo, con el tiempo, las pistas se fueron acumulando como un rompecabezas que poco a poco empezaba a mostrar la imagen completa. Empezaron a aparecer fotos en las redes sociales, en eventos públicos, donde se les veía muy cercanos. Miradas cómplices, risas compartidas, pequeños detalles que nos hacían pensar que tal vez, solo tal vez, estos dos tortolitos estaban escondiendo algo. Y no hablo de simples fotos promocionales o posados para las cámaras, hablo de momentos capturados de manera espontánea, donde la conexión entre ellos parecía genuina. Y ahí es donde entra la magia de la que les hablé en el título. Porque, ¿qué es el amor, sino un poco de magia? Y en este caso, la magia se manifestaba en pequeños gestos, en la forma en que se miraban, en la forma en que se apoyaban en público, como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a los demás. ¿Recuerdan esas miradas que se lanzaban en las entrevistas, esos roces casuales durante las grabaciones? Cada uno de esos detalles alimentaba la curiosidad y la especulación. La forma en que se miraban, la forma en que se sonreían,
era evidente que había una complicidad especial entre ellos. Pero por supuesto, la vida de los famosos no es un cuento de hadas. Siempre hay obstáculos, siempre hay drama, siempre hay secretos que guardar. Y en el caso de Burak y Neslihan, esos secretos incluían el factor relaciones previas. Antes de que los rumores de romance comenzaran a circular, ambos actores tenían compromisos sentimentales. Burak estaba en una relación con otra actriz, y Neslihan también tenía su propia pareja. Esto por supuesto complicó aún más la situación, ya que cualquier acercamiento entre ellos era inmediatamente interpretado como una traición o una infidelidad. La presión mediática se intensificó, y las especulaciones sobre quién era el culpable o la víctima se volvieron incontrolables. Además, la agenda apretada de ambos actores, con rodajes, promociones y compromisos profesionales, dificultaba cualquier intento de construir una relación. La distancia, el tiempo limitado y la falta de privacidad eran factores que jugaban en contra de cualquier romance que pudiera surgir entre ellos. Sumemos a esto la presión de los fans, que como sabemos, pueden ser muy intensos y obsesivos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y especulaciones, y la vida de Burak y Neslihan se convirtió en un constante escrutinio público. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, la conexión entre Burak y Neslihan parecía ser innegable. Se les veía felices, radiantes, y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. La prensa, por supuesto, hacía su trabajo persiguiéndolos, tratando de obtener la primicia. Los paparazzi acechaban en cada esquina, esperando capturar el momento perfecto que confirmara o desmintiera los rumores. Los fans, por su parte, enloquecían en las redes sociales, creando teorías, analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto, era como un juego. Un juego peligroso a veces, donde la línea entre la realidad y la ficción se volvía borrosa. ¿Recuerdan los comentarios y reacciones de los fans en las redes sociales? Los memes, los vídeos editados, las comparaciones de sus miradas, todo contribuía a alimentar el misterio y la expectación. Cada foto, cada interacción, se convertía en un tema de debate. ¿Se estaban besando en secreto? ¿Estaban planeando algo? ¿Cuándo anunciarían su relación? Y bueno, ahora, lo que todos nos preguntamos, ¿qué pasó con este romance secreto? ¿Se materializó? ¿Fue solo una ilusión? ¿Duró? Pues aquí es donde entran las especulaciones y, lamentablemente, la información oficial no siempre coincide con nuestros deseos. Lo cierto es que después de mucha especulación y rumores, la realidad es que Burak Özçivit y Neslihan Atagül no confirmaron ni negaron públicamente una relación romántica. Lo que sí ocurrió es que después de la serie Kara Sevda, ambos tomaron caminos separados. Burak comenzó una relación con Fariye Evcen, otra actriz turca muy conocida, con quien finalmente se casó y formó una familia. Neslihan, por su parte, continuó con su relación con Kadir Doğulu, un actor turco con el que ya estaba comprometida, y con quien se casó en 2016. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Fue todo una ilusión? ¿Una estrategia de marketing para la serie? ¿O simplemente dos personas que se atrajeron pero que por diferentes razones, no pudieron concretar una relación? Lo importante es que, ya sea que hayan estado juntos, o no, la historia de Burak y Neslihan nos recuerda que el amor, a veces, es un misterio. Y que a veces, lo mejor es simplemente disfrutar del viaje y dejar que las cosas sigan su curso. El hecho de que no hayan confirmado una relación no significa que no existiera una conexión especial entre ellos. Quizás simplemente decidieron proteger su privacidad y no exponerse al escrutinio público. O quizás simplemente sus vidas tomaron rumbos diferentes. Lo cierto es que a pesar de no haber concretado un romance, la química entre Burak y Neslihan quedó grabada en la memoria de los fans. Su trabajo en Kara Sevda sigue siendo recordado y celebrado, y su conexión en pantalla sigue siendo admirada. Y es que aunque no hayan sido pareja en la vida real, nos regalaron una historia de amor inolvidable en la ficción. Y eso, amigos, es algo que nadie les puede quitar. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el supuesto romance secreto y mágico entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, hemos analizado pistas y rumores, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Espero que hayan disfrutado esta investigación tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es increíble y me motiva a seguir creando contenido. De verdad, muchas gracias. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes.
¿Creían en este romance? ¿Qué les parece la pareja? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Les hubiera gustado que fueran pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos los que les guste el chismecito de los famosos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.